Nacional de Misiones, que este 2021 llevan por lema el profesional de la información en el contexto de pandemia. Una mirada optimista ante los desafíos y las posibilidades. Cabe recordar que estas jornadas se enmarcan en el programa de extensión del Departamento de Bibliotecología, como un espacio de debate y reflexión, de encuentro con colegas bibliotecarios, estudiantes y todos aquellos interesados en la temática. Además, resulta muy placentero reencontrarnos para conmemorar el Día del Bibliotecario en Comunidad. En este 2020 debimos hacer un paréntesis en el contexto mundial, y no pudimos celebrar estas jornadas que desde hace 18 años sostiene el Departamento de Bibliotecología. Hoy, en este 2021, logramos reencontrarnos de manera virtual. La pandemia asociada al COVID-19 ha generado grandes cambios, obligándonos a replantear metodologías de trabajo y convivencia, instalando la virtualidad en bibliotecas y espacios académicos. Por ello, resulta oportuna la disertación del magíster Juan Manuel Pineda, con su conferencia El profesional de la información en este nuevo contexto digital, retos y oportunidades. Esta modalidad virtual ha llegado para quedarse en universidades, escuelas y bibliotecas, pero consideramos igual que lo virtual no va a reemplazar a lo presencial. Esperemos pronto estar nuevamente frente a frente, pero ampliando la mirada, en este espacio de reflexión que han forjado los bibliotecarios de Misiones. Hoy debemos sacar provecho de estas ventajas que nos ofrecen las tecnologías digitales, que facilitan espacios para compartir experiencias con colegas de otras localidades, regiones y otros países. Así, los nuevos retos y oportunidades se plantean y es necesario repensar juntos sobre este quehacer profesional. De esto tratan estas jornadas, a las que damos inicio con las palabras de la decana, magíster Gisela Spasiuk, y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, la verdad, un placer estar compartiendo un año más en nombre personal y del equipo de gestión. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Y bueno, feliz día, saludarlos, felicitarlos en este aniversario profesional, en un nuevo aniversario profesional, y sobre todo también hacer llegar nuestros cálidos saludos como comunidad de Facultad de Humanidades a nuestros graduados que están a lo largo y a lo ancho del territorio provincial y también nacional y en la región. Así que bueno, desde ese lugar, segundo, celebrar, felicitar al departamento de la carrera de bibliotecología por todo el trabajo realizado, como para poder dar continuidad a estas jornadas que ya son un sello distintivo en lo que es la formación profesional y también la celebración del Día de los Bibliotecarios. Recording in progress. Y esta continuidad sostenida que tienen, ¿no? Desde una posición ética de ir reflexionando en torno al ejercicio profesional en función de los contextos y de lo que va sucediendo. Bueno, dar la bienvenida también a los invitados, a los expositores, y esperar que esto, bueno, entre todos vuelva a ser gratificante y vuelva a ser un espacio importante como lo fueron todas las jornadas anteriores. Sinceramente, como decía Máxima, en los tiempos que corren, grandes son los desafíos y prioritario es el rol del ejercicio profesional de los bibliotecarios en el marco de lo que es la complejidad de las ciencias, de la comunicación y de la información, ¿no? Lo que significa gestionar en estos tiempos, y vaya si sabremos quienes integramos equipos y los tenemos de colega compartiendo con nosotros las búsquedas, esos procesos, ¿no? De relevamiento, de acompañamiento, de análisis y demás que involucran una serie de acciones sustantivas que también las saben llevar ustedes en estos tiempos y en todos los sistemas, en todos los niveles del sistema educativo. Y como para finalizar, también quiero hacer una mención especial, porque como decía Máxima, además de la pandemia nos pasaron cosas, y a nivel territorial, local, no quiero dejar de mencionar la fuerza que tuvo la comunidad bibliotecaria de Posadas y de Misiones, pero también la de la Facultad de Humanidades,
para acompañar a las colegas en la defensa de lo que es las bibliotecas populares y en particular el conflicto al que se vio con una empresa privada como Ribeiro expuesta a la Biblioteca Popular Posadas. Sigue sin resolverse, pero digo, el conflicto también significó esto, la capacidad de resistencia y de organización en pos de reivindicar, resignificar y valorar la importancia que tiene el trabajo de los y les bibliotecarios. Así que bueno, un abrazo nuevamente en nombre de toda la comunidad de la facultad, que pasen muy bien y continuamos trabajando y a disposición como equipo de trabajo para seguir apoyando todos los proyectos que desde ese departamento se presentan, se sostienen en todas las actividades sustantivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, decana, por sus palabras y por destacar la importancia de la profesión. También está presente el vicedecano de la Facultad de Humanidades, el especialista Cristian Garrido, a quien cedemos si quiere decir unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muy brevemente, ya que la decana ha saludado en nombre de la institución y del equipo de gestión, solamente agregar que hace unos años, en la presencialidad todavía, en una jornada de bibliotecología, yo había mencionado lo lindo que era ver a la facultad llena de gente, de estudiantes, de docentes, de graduados, en distintas actividades que se estaban llevando adelante esa misma semana. Lo importante que era ver tan viva a nuestra facultad, y creo que actividades como esta, al día de hoy, asumiendo el desafío de llevarla adelante en la virtualidad, dan cuenta que más allá de la pandemia, que llevamos más de un año ya de pandemia y de virtualidad, la Universidad Nacional de Misiones y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales siguen adelante, siguen desarrollando sus actividades que les son propias, como es esta, ¿no? Un encuentro de estas características. Así que muy feliz día para todos los bibliotecarios y bibliotecarias, a los graduados y graduadas de la carrera de bibliotecología, y espero tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias. Ahora cedemos la palabra al magíster Gustavo Simón, director de la carrera de bibliotecología. Bueno, gracias, Natalia. Muy feliz día a todos los bibliotecarios, las bibliotecarias, como decía también la decana, las bibliotecarias también. Es un placer estar nuevamente con estas jornadas que se impulsan desde la virtualidad con esa paradoja de acceso que tiene la virtualidad, ¿no? Que por un lado ha dejado a tanta gente de lado, porque bueno, hay gente que por ahí tiene un celular o no tiene los equipos, etcétera, pero que también nos permiten llegar a lados insospechados. Al departamento, al correo del departamento, han llegado consultas de colegas de varios puntos de la Argentina, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, para citar algunos, y también de otros países latinoamericanos, de Ecuador, de Brasil, de México, de Perú, ¿sí? Así que bueno, a aquellos que no son de Argentina, que están en el canal de YouTube participando de estas jornadas, les contamos que el 13 de septiembre es el Día del Bibliotecario en Argentina, en relación con uno de los héroes de la Revolución de Mayo, que fue Mariano Moreno. Mariano Moreno, que fue alguien que partió muy joven, con una muerte que los relatos históricos han sembrado suspicacias sobre si fue una muerte natural o si fue una muerte por encargo, etc. Pero que esta persona, que era quien impulsaba los ideales iluministas en Argentina, tenía bien claro que había tres bastiones muy importantes. Y en Argentina, el Día del Bibliotecario, y hay otro día más que se conecta con Mariano Moreno, que es el del periodista. Porque claro, como todo el iluminismo, la información, la comunicación y la alfabetización son los tres pilares que posibilitan la participación ciudadana, la democratización de las culturas políticas, etc. Así que es un día muy importante y recordar también esta vinculación con estos ideales que tiene la bibliotecología y que en Argentina lo va persiguiendo día a día, como en toda Latinoamérica y como en el resto del mundo, ¿no? Donde los bibliotecarios son grandes actores en el día a día para acercar la información y posibilitar que mayor cantidad de personas tengan acceso a los bienes culturales, que no es poca cosa ni mucho menos, ¿no? Bueno,
Quiero dar un gran saludo a todos los docentes del Departamento de Bibliotecología, a nuestros graduados y a nuestros estudiantes de Posadas y de El Dorado, que por primera vez se suman a la jornada bibliotecológica. Así que muchas gracias por estar, a las autoridades, gracias por el saludo y por el acompañamiento desde siempre. Nada de lo que hace este departamento sería posible sin que detrás esté la gestión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la Universidad Nacional de Misiones, de las cuales, de ambas, somos miembros orgullosos como departamento. Así que bueno, te dejo la palabra, reitero, feliz día para todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Entonces damos así inicio a la conferencia del Magíster Pineda. Doy la palabra a las moderadoras, la doctora Belarmina Benítez de Vendrell y Máxima Benítez. El micrófono. Muchas gracias, Nati. Lo primero que voy a decir es que es la primera vez que voy a escuchar al colega Juan Pineda. No tuve el gusto aún de compartir ningún espacio con él, pero sí tengo muchas referencias y he visto sus discursos, sus videos, y bueno, así que alguna referencia me ha llegado. No me voy a hacer cargo de dar su currículum porque en realidad no lo tengo presente, pero sí supongo que él cuando se presenta algo va a decir de eso, ¿no es cierto? Y bueno, muy feliz de que me hayan convocado para moderar esta charla, y en el departamento también todos sabemos que todos hacemos todo, entonces por eso estamos acá en un gran equipo de coordinación y de moderación de esta charla, es decir, somos un equipo de trabajo que siempre privilegia el modo cooperativo para poner en práctica cualquier actividad que se nos ocurra instalar. Bienvenido, Juan Pineda, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Belarmina. Muchas gracias a todos y a todos, principalmente a todos los que han hecho posible estas 17 jornadas de la Universidad Nacional de Misiones, Departamento de Bibliotecología. Realmente he estado al tanto de las jornadas anteriores, de los prestigiosos disertantes que han tenido a nivel nacional e internacional. Así que realmente me llena de orgullo poder estar compartiendo con ustedes en este día tan especial para los profesionales de información, para los bibliotecarios, este 13 de septiembre. Le hago un saludo de todo corazón a todos los colegas y las colegas que nos están viendo desde distintos puntos del país. Estaba leyendo el chat recién, muchísima gente de otras provincias. También, como decía el magíster Gustavo Simón, profesionales de otros países. Así que bueno, esta virtualidad llegó para quedarse y brindando otras posibilidades, ¿no?, a los profesionales de información, que de eso va a tratar esta charla precisamente. Hemos puesto en el subtítulo desde una mirada totalmente optimista. Vamos a ver el vaso lleno, no medio lleno, porque brinda un montón de posibilidades estas nuevas tecnologías que han llegado justamente ahora y se han intensificado su uso. Así que un poco la charla va a versar de eso. Un poco les comento mi recorrido. Yo soy bibliotecólogo, archivero, también por la Universidad Nacional de Córdoba. Soy licenciado en bibliotecología de la misma universidad. Somos la primera camada de egresados con la licenciatura. Yo egresé en el año 2001. Y posteriormente, muchos años después, hice una especialización en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Soy magíster en información digital, con especialización en documentación digital.
Me gradué en el año 2019 de esta Universidad de Barcelona justamente, y justo llegó el tema de la pandemia, ¿no? Y estos conocimientos, estas habilidades y actitudes que se requieren para trabajar en estos nuevos ecosistemas digitales fueron fundamentales. Y bueno, llegó la pandemia marzo 2020, que a todos nos sorprendió. De un día para el otro nos dijeron que nos teníamos que quedar encerrados en la casa por una cuestión también sanitaria y para no contagiarnos de este virus que apareció como en una película catastrófica de golpe, y nos tuvimos que reconfigurar a todo nivel, ¿no? Porque esto impacta, fíjense, a niveles económicos, políticos, sociales, educativos, y a nivel profesional sin lugar a dudas. Ha sido, digamos, un impacto tremendo, y uno debe actuar con mucha resiliencia, ¿no? Y en ese primer tiempo uno tiene, o primeras semanas de cuando ocurrió el tema de la cuarentena, uno tuvo que buscar otras posibilidades. Un poco vamos a hablar también en esta charla, cómo trabajamos desde mi humilde lugar. Yo soy un humilde aprendiz en el tema bibliotecológico, si bien tengo 27 años, pero es como todos los días aprendiendo cosas nuevas, realmente de colegas. Acá veo colegas muy prestigiosos, la doctora Belarmina, Máxima, Natalia, María Damus, otros colegas realmente, Julio Carrizo, entre otros, que me estoy olvidando de muchos, pero yo a todos los colegas de Misiones realmente lo he admirado porque han tenido siempre un estudio y una inclinación hacia esas nuevas tecnologías que se aplicaban en las bibliotecas, ¿no? Desde la década del 80, del 90, cuando muy pocas bibliotecas se animaban a innovar, implementar, ya ustedes estaban viendo cómo trabajar con esas tecnologías en distintos servicios, productos y, por qué no, también en la extensión bibliotecaria. Así, a modo de introducción, ahora les voy a mostrar una presentación de lo que va a ser la conferencia. Así que es realmente un gusto, y estoy muy contento de poder estar con ustedes, realmente en una conferencia, en unas jornadas que realmente nos aglutinan, ¿no? Y tratando de enviar la mejor onda en estos momentos tan difíciles que han sido para todos, y que estamos viendo, después de todo el tema de la vacunación, una luz al final del túnel, ¿no? Eso es importante, y ahí vamos a poder decir que hemos pasado esta pandemia, y que lo hemos pasado con mucha dignidad realmente, y a nivel profesional también para todos los colegas. Así, ya les envío un gran abrazo a todos, un cálido abrazo a todos los colegas. Acá vamos a presentar, vamos a compartir pantalla. Bueno, mientras Juan presenta, voy a aprovechar para decirle a todos los que están participando de nuestras jornadas que tienen la oportunidad de ir haciendo preguntas a medida que Juan va exponiendo, así que los invitamos a que cada cosa que él diga y sobre los que le queda alguna inquietud para volver sobre eso, o para ampliar el tema, o lo que fuere, aprovechen este espacio, y bueno, supongo que vamos a ir dando respuestas a todo lo que, las inquietudes que surjan. Bueno, gracias, doctora. Yo ahora no voy a tener la vista de ustedes, voy a tener la presentación, pero ustedes me van a decir si realmente se está viendo la presentación en este momento, si ustedes lo están viendo. Sí, ahí está compartido. Perfecto. Bueno, perfecto. Otra cosa, quiero agradecer también a Marlene Barr, la profesora, que gracias a ellos también estamos acá, y a Julio Carrizo, que realmente hicieron ese enlace, y bueno, con ellos siempre tenemos una comunicación, contacto a nivel profesional. Y en este trabajo de networking actual, ¿no? En lo digital ha sido tan importante, y bueno, con ellos hemos estado comunicados, y le agradezco de todo corazón también esta recomendación para que pueda estar también con ustedes compartiendo este hermoso momento. Hemos titulado El profesional de la información en este nuevo contexto digital, retos y oportunidades, ¿no?
siempre de una mirada positiva, ¿no? Ante estos nuevos desafíos y ante esta pandemia, con todo lo que ocurrió. Así que, sin lugar a dudas, el profesional de la información ha tenido una mirada y una actitud resiliente ante todo lo que ha ocurrido. Porque muchas veces no es las cosas que nos ocurren, sino cómo nosotros, qué actitud tenemos ante lo que nos ocurre. Eso decía el famoso psicólogo Víctor Frankl, que fue un psicólogo que estuvo 3 años, estuvo realmente preso en campos de concentración, los temibles campos de concentración de los nazis. Y él, bueno, saca ante esos momentos tan difíciles, la última libertad que tenemos, la actitud que tenemos ante los acontecimientos, aunque esos pueden ser muy duros. Y en esta pandemia uno va a hacer esa retrospectiva, todos esos momentos muy difíciles que hemos tenido, a todo nivel, a nivel profesional también, ¿no? Por eso siempre la actitud es muy importante, porque es la última capacidad que tenemos de elegir. Así que fíjense qué importante esto, ¿no? Una cuestión como para que reflexionemos y pensemos, va a ser una serie de retazos, de pensamientos, reflexiones, en todo esto que hemos vivido. Ustedes tecnológicamente saben mucho, por ahí es cuestión de compartir cuestiones muy subjetivas de cómo lo hemos transitado estos momentos, ¿no? Que a ustedes, digamos, desde otra perspectiva, desde otra mirada, estamos de otra provincia, estamos a 1.300 kilómetros de Posadas Misiones, del Dorado, estamos bastante lejos, pero bueno, cada uno desde su lugar tiene miradas que pueden ser distintas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos vivenciado en estos 18 meses, desde ese famoso 19 de marzo del 2020, el famoso 2020, a hoy, ¿no? Ha transcurrido, la pandemia no ha pasado, aparentemente estamos ya, quizás, diría, hay un virólogo famoso, Fauci, de Estados Unidos, quizás estamos en la última etapa de la pandemia, y entonces hay que ver en esta famosa nueva normalidad, dónde nos vamos a posicionar como profesionales de la información. Esta pandemia decimos que nos expuso a nivel profesional como una prueba de tornasol. Ustedes saben, el tornasol, bueno, es un famoso, digamos, experimento que uno hace en la secundaria, ¿no? En el estudiante secundario, que uno puede medir los líquidos a través de un papel, si es ácido o básico o neutro. Eso, hasta que uno no lo mide, va a dar distintos colores, ¿no? Y bueno, esta prueba nos expuso a nosotros, como a nivel profesional también, a nivel personal sin lugar a dudas, pero profesional también, ¿dónde estábamos nosotros antes de la pandemia? ¿En qué nivel estábamos en nuestros conocimientos, nuestras habilidades, a nivel digital y a nivel de otros conocimientos muy necesarios para pasar estos momentos difíciles? Uno realmente, esto digamos lo posiciona en dónde está. Ahí queda uno a trasluz, por decir, realmente, qué nivel profesional teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y qué nivel podemos llegar a tener después. Ese experimento, a forma metafórica, es como nos expone profesionalmente. Si las bibliotecas estaban realmente avanzadas, estaban pertrechadas tecnológicamente, o no, o quizás no, nuestros conocimientos estaban a la altura de esa circunstancia. Cada uno va a tener que hacer una reflexión propia a través de esto, ¿no? Una cosa que nos jugó a favor, fíjense ustedes, fue el factor tiempo. Cuando comenzó la pandemia, en ese aspo, el aislamiento, nos tuvimos que aislar para no contagiarnos de este fatídico virus, tuvimos tiempo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Si bien trabajamos virtual, pero ya nos ahorramos el tiempo de ir hacia un lugar de trabajo, hacia otro. Muchas actividades sociales no se hacían. Entonces, en esas primeras semanas tuvimos que repensar qué íbamos a hacer de nuestra vida en esa situación. ¿Qué íbamos a hacer de nuestro trabajo, de nuestra actividad profesional, de nuestra familia, nuestros hijos, nuestras cosas de la casa que estaban olvidadas? Comenzamos a arreglar cosas de la casa, nuevas recetas de cocina. Pero a nivel profesional fue importante porque pudimos actualizarnos en muchos casos, ¿no? Pudimos estudiar, investigar, escribir, tuvimos tiempo, si lo pudimos utilizar bien, para crecer profesionalmente. Eso fue
importante, aunque sea una situación difícil. Aunque el primer momento también es un momento de shock, cuando nos enteramos de golpe que teníamos que restringirnos en nuestra casa, ¿qué iba a pasar de nosotros, de nuestra familia? ¿Íbamos a poder sobrevivir a esta situación tan difícil? Pero sin lugar a duda el tiempo, si lo utilizamos a favor, iba a ser muy importante para nuestro crecimiento profesional, personal y a todo nivel, ¿no? Otra cuestión también, se pusieron en juego los estereotipos y representaciones sociales, ¿no? Ese bibliotecario muy apegado al formato papel, ¿no? Fue importante el formato, al bibliotecario clásico, estructurado, el bibliotecario que asistía a la biblioteca, el bibliotecario que, digamos, se asociaba, ¿no? Estaba muy vinculado a la biblioteca física. Entonces, bueno, esta pandemia rompe los estereotipos y las representaciones sociales. Los estereotipos son precisamente, forma parte de representaciones sociales que tiene la misma sociedad y que tenemos los mismos profesionales. Por ejemplo, del bibliotecario, el bibliotecario aburrido, el bibliotecario formal, el bibliotecario organizado, el bibliotecario, como le dije, asociado al papel y solamente a los libros. Todo eso queda roto, hay una ruptura a partir justamente de ese famoso marzo del 2020. Por eso decimos que estas épocas son totalmente disruptivas. Fíjense, si ustedes cuando hablan con la gente, normalmente estamos hablando antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de Cristo y después de Cristo. Fíjense que marca una era. Esto realmente, ahora no lo estamos viendo tanto, pero de acá a un tiempo lo vamos a ver, que fue un cambio increíble en la sociedad lo que hubo. Fue algo muy brusco que pasó. Por eso las épocas disruptivas tienen que ver con fractura, por eso en esa imagen muestra el cambio súbito, ¿no? Del recorrido del avión que rompe, ¿no? La línea que llevan los otros aviones. Eso tiene que ver con el quiebre que hubo después de la pandemia, justamente, ¿eh? Cuando ocurre la pandemia hay un quiebre de paradigma. Así que fíjese, antes de la pandemia y después de la pandemia. Siempre estamos hablando así, no nos estamos dando cuenta. Pero decimos, antes de la pandemia hacía esto, después de la pandemia hago esto, después, antes esto. Antes trabajaba de esta forma, después esto. Fíjense el cambio que llega a cuestiones muy profundas, ¿no? Es como para que reflexionemos. Este término, justamente, de disrupción, que se habla tanto que se habla de los métodos disruptivos de enseñanza, ya que estamos en un ámbito educativo, empieza en el ámbito de los negocios, ¿no? Allá en la década del 90. Christensen fue el primero que lo acuña, no hace tanto, y bueno, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación también realizan una disrupción en la educación virtual. Fíjense que la educación virtual tomó otro ritmo, se aceleró. Cada vez comenzaron a haber más cursos, carreras, ¿no? Que no estaban presencial, se pensó a pasarlas a virtual, y todo eso llegó para quedarse, ¿no? La educación virtual hoy es un boom después de la pandemia. Es increíble la cantidad de cursos, de carreras, de cursos de posgrado, de modalidad, las mismas clases. Por ahora en Córdoba hay algunas clases todavía que están en modo burbuja, semi, virtual, presencial. Todo ha asumido, digamos, una virtualidad fundamental y que atraviesa toda la educación, ¿no? y a niveles laborales también. Alguien se preguntó, seguramente, ¿qué hubiese pasado con la educación y biblioteca si esta pandemia hubiera ocurrido en la época de la década del 80 o del 90 del siglo XX, por ejemplo? ¿Qué hubiera ocurrido realmente? Alguien se preguntó. Esto va a ser una pregunta contrafáctica, la famosa historia contrafáctica. Si este virus hubiera llegado a esta pandemia en la década del 80, hubiera sido muy difícil, fíjese, a nivel educativo. En esa época estamos en lo que era la educación a distancia, recién en algunas universidades, acá en Argentina era muy poco lo que había. A mí me tocó en el año 1994, mi primer trabajo de bibliotecario, en una universidad que trabajaba con educación a distancia. ¿Y cómo trabajaba esta universidad en 1994? Internet
prácticamente no había o era muy popular, y después había cuestiones vinculadas a lo que era la información a través de guía autocontenida, de CD y todo eso referente. Así que después, cuando llega Internet en el 95, comienza otro estadio de la educación a distancia o educación virtual, ¿no? Y después, en el siglo XXI, ya comienza a evolucionar la educación virtual con cuestiones también referentes a las aulas virtuales, más a los entornos virtuales de aprendizaje, más como es hoy, ¿no? En los últimos 15 o 20 años, y principalmente después, ya en los últimos 10 años, comenzaron los MOOCs, los famosos MOOCs, esos cursos masivos, que el primero que lanzó un MOOC fue el MIT, el famoso MIT, el MIT de Massachusetts, con gran cantidad de cursos, ¿no? De cursos que podían hacer los graduados o estudiantes, que eran cursos asistidos, ¿no? Y donde iban miles y miles de personas, y bueno, si uno quería un certificado debía pagarlo. Eso revoluciona, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con todo lo que evolucionó, lo que es la educación a distancia. Fíjense, educación por correspondencia comienza en la década del 40, en la década del 50 educación a distancia, educación virtual, ¿no? Todos esos cambios que ha habido. Pero qué interesante este tema. Si hubiera ocurrido en la década de los 80 o 90, no teníamos internet, así que hubiera estado muy difícil el tema de educación si hubiera ocurrido la pandemia en esa década. Bueno, otra cuestión que fue muy preocupante, el tema de la brecha digital, cómo desde nuestro lugar como bibliotecarios podíamos reducir esa brecha que hay tecnológica desde un punto de vista y también de información, ¿no? Tecnológica, porque hemos visto muchos docentes, estudiantes en sus domicilios que no tenían los suficientes dispositivos. Otra cuestión también que fue muy interesante, el tema de la conectividad. Fue muy disímil de acuerdo a la ciudad o a la provincia. Por ejemplo, en Buenos Aires los estudiantes tenían un 92% de conectividad, y en Santiago del Estero había un 40% que quedaba fuera, ¿no? Por lo cual hubo que idear distintas formas fuera de lo tecnológico, precisamente para poder llegar a ese alumnado. Y bueno, lamentablemente muchos dejaron de estudiar, pero bueno, eso tiene que ver con todo lo que es la brecha digital que se vio acentuada con la pandemia, ¿no? Eso fue fundamental, la brecha digital, como de acuerdo al lugar, a la provincia, había más brecha o menos, ¿no? Hay estudios muy interesantes. Gustavo Sorsolis está en un grupo que se llama Somos por la Educación, donde yo los invito a visitar esta página, que es una ONG y que hay muchísimos datos de cómo se vivió la educación en pandemia, ¿no? Y a nosotros los bibliotecarios nos tiene que interesar mucho cómo podemos trabajar desde ese punto de vista para, de una forma u otra, reducir la brecha entre los inforricos e infopobres. Fíjense, nuestra labor social es fundamental, ¿no? En lo que es la brecha digital e informativa. Santiago Bilinqui, no sé si lo conocen. Santiago Bilinqui es un tecnólogo, escribió un libro muy interesante que se denomina Cómo sobrevivir con las nuevas tecnologías y los smartphones y todos los nuevos aparatos digitales. Él es famoso por las conferencias TED, ha dado varias. También habla de redes sociales, fue muy consultado en la época de pandemia. Y él dijo algo muy interesante, ¿no? Que esto es la autocrítica que tendría que hacer, es por qué no hicimos esto antes de que nos imponga un virus. Mi mayor alegría es que se va a instalar una capacidad que va a quedar, ¿no? Como los docentes, los bibliotecarios tuvimos que, de golpe, adaptarnos a esta nueva situación y formarnos y autoformarnos y formar a su vez a los formadores de formadores en toda cuestión de la temática digital, ¿no? Fue fundamental, y Santiago Bilinqui lo vio así y dio muchas notas en el 2020, hablando de todos estos cambios que se estaban produciendo bruscamente. En 3, 4, 5, 6 meses
se produjeron más cambios que los 20 años anteriores, dijo él. Fíjense qué interesante, ¿no? Es como que tuvimos que intensificar el uso de las nuevas tecnologías. Nuevas porque, ¿por qué hablo de nuevas tecnologías? Porque constantemente se van renovando, ¿no? Constantemente la tecnología es algo que va actualizándose. Fíjense en los mismos celulares, un celular de 2 o 3 años, realmente a veces ya es viejo, ya queda perimido, ya no se puede actualizar. Entonces van apareciendo nuevas tecnologías que reemplazan a los anteriores. La obsolescencia programada que hay en las tecnologías también, y intereses también económicos que hacen que deban reemplazarse también. Una cuestión también de las grandes empresas multinacionales que trabajan con estos, crean equipos, también tienen esa jugarreta, por así decirlo, para que constantemente vayamos comprando nuevos. Pero bueno, tiene que ver con todo eso, ¿no? Lo que dice Santiago Villín, que yo los invito a que lean el libro de él, fue muy interesante. Lo leí justamente antes de la pandemia, en el 2019, esa guía para sobrevivir al presente con las nuevas tecnologías, así que es muy interesante. No sé si se está viendo bien, cualquier cosa me van diciendo las moderadoras, si se está viendo. Sí, perfecto. Si se está escuchando, voy a tomar un poquito de agua. Hay una cuestión, Juan. Hay arriba en tus diapositivas, en la parte superior, se ve algo como que un cuadrito que no se sabe qué dice adentro y que te está tapando en los títulos. No sé si lo tenés. Voy a bajar eso, a ver ahí. Sí, dice por favor alejar esta ventana. Es una pequeña leyenda que te aparece, Juan, ahí. Sí. A ver si le puedo. Sí. No. Justo ahí. Justo en la parte del título es donde te aparece. Sí, la leo. Yo la veo, pero no la puedo sacar. No sé qué se pasa. Si te posicionás con el mouse. Ahí está, ahí desapareció. Sí, no sé. Ahí está, sí. Ahí aparece de vuelta. Bueno, voy a tomar un poquito de agua y seguimos. Por ahí si hay alguna otra acotación que les va a parecer. Era simplemente por si estaba tapando algo importante del título, digamos. Si, mientras ustedes puedan verlo, no hay problema. Bueno, seguimos. Bueno, algunos ítems que nos están dejando estos 18 meses, ¿no? de cuarentena en su primer momento y después de esta vivencia que estamos teniendo todavía en pandemia. Ya hablé del tema de que cada vez se profundizó la brecha digital. Estimo que en Misiones también, como provincia bastante alejada de los grandes centros urbanos y de los grandes centros de poder, también uno la va sufriendo, ¿no? La va sufriendo en mayor demasía que otros, ¿no? que otras provincias que son más ricas, digamos. En ese sentido ha habido más brecha digital, por ejemplo, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, de acuerdo a estos estudios e investigaciones, era menor la cantidad de alumnado que tenía disposición de tecnologías y de conectividad, ¿no? De todos modos hubo bastante trabajo, hubo algunas ONG que hicieron un trabajo muy interesante de conectividad en barrios humildes, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires también, pero trabajos muy focalizados, ¿no? Se requería algo más de políticas para que pudieran la mayor cantidad de personas acceder en esta situación tan problemática, acceder a la tecnología y a la conectividad, porque sin eso se podía hacer muy poco, ¿no? Podemos hablar de una nueva presencialidad mediada por tecnología. Bueno, yo cuando voy a una conferencia no hay nada como una conferencia presencial, ¿no? Porque uno siente la energía de la gente, podemos charlar después de la conferencia tranquilamente, la calidez, como decía el magíster Gustavo Simón, ¿no? La calidez que da la presencialidad, ¿no? Pero bueno, yo lo veo esto también como un paliativo, tómenlo, ¿no? Porque qué bueno que se puedan hacer, que se puedan seguir haciendo la jornada a pesar de la situación. Lo celebro muchísimo, que nos podamos seguir actualizando. Por ejemplo, le doy un caso.
Mi mamá fue increíble la cantidad de llamadas que hacía a sus familiares y todo para sentirse, mi mamá ya de 70 y pico de años, conectada, si no iba a quedar totalmente aislada, ¿no? Por eso, nosotros también a nivel profesional necesitamos conectarlos con otros colegas, ¿no? En esta situación tan dificultosa, no sé qué opinan, aunque sea virtual. Por eso digo, por ahora tomamos como un paliativo esta nueva, yo le tomo entre comillas presencialidad, que no es, pero la tecnología nos permite, ¿no? Como en los dibujos de los supersónicos, ya en los años 62, cuando aparecen los dibujos, ya se conectaban con la maestra, con las personas con el jefe del trabajo, ¿no? Y en el 62 ya existía eso, fíjense. Así que ya estaba la idea de conectarse a través de la tecnología en los años 60, ¿no? A través de los relojes, ¿no? Los relojes que se podían hacer videollamadas, fíjense, ¿no? Se adelantaron al tiempo los supersónicos. En otra conferencia lo pusimos a los supersónicos para que pensemos, ¿no? Y reflexionemos cómo hay gente que ve en un sentido de perspectiva, no es que sean adivinos ni que sean, digamos, profetas, sino en un sentido de perspectiva pueden recrear un futuro, ¿no? Que puede ser real o no. En este caso, la mayoría de las cosas que a los supersónicos le sucedieron fueron reales, ¿no? Sucedieron en la pandemia se intensificó todo eso. Otra cuestión, fíjense ustedes, también me pareció tremendamente interesante, que a los bibliotecarios se nos abrieron nichos laborales relacionados a lo que es la alfabetización digital e informativa en esta época, a través de cursos que podíamos dar virtualmente en las bibliotecas. Es como que el bibliotecario todavía le hacía falta posicionarse y tomar esa posta, tomar ese trabajo y apropiárselo. Por ahí lo hacen otros profesionales, comunicadores sociales, entre otros, y el bibliotecario tiene que estar en tanto el tema de la alfabetización digital e informativa. Fíjense en lo que fueron las fake news, todo eso, que muchas veces el tema de la infodemia, que el bibliotecario tendría que haber trabajado mucho más ahí. Es un espacio, es una oportunidad, ¿vio? Cuando hablan de la FODA, las famosas oportunidades, amenazas, debilidades. Bueno, esta es una oportunidad que ha surgido en la historia para que nosotros realmente seamos adalides de lo que es la alfabetización digital e informativa en la actualidad, ¿no? Bueno, la necesidad de generar nuevos servicios y productos adaptados a esta situación. Muchas bibliotecas ya lo tenían adaptado de antes, estaban pertrechadas, y otras realmente no, y han tenido que generar nuevos canales de comunicación, ¿no? Videollamadas, productos de alerta bibliográfica, mucha curación de contenido, contratar, por ejemplo, plataformas de libros electrónicos, compra de base de datos, siempre y cuando hubiera en muchos casos presupuesto, pero en muchos casos no lo hubo, y idearon en algunas cosas soluciones creativas, ¿no? a todo esto. Otra cuestión también, el teletrabajo y el home office, que en biblioteca prácticamente muy poco había, y yo creo que llegó para quedarse esta nueva modalidad. Bueno, hay una ley del teletrabajo, ¿no? que salió y se reglamentó en el 2020, así que, y también obviamente que puede aplicarse a bibliotecas. Así que esta realidad llegó totalmente para quedarse, con una nueva modalidad, quizás mixta, algunos días en casa, otros días virtual. En el caso nuestro, en un 60% estamos trabajando presencial y en un 40% virtual. En muchas bibliotecas universitarias quizá también en una proporción similar o menos. Así que fue muy interesante, y bueno, tenemos que reconfigurar nuestro trabajo para también poder trabajar en casa, ¿no? Y adaptarnos a esta nueva realidad. El webinar como contenido estrella, ¿qué pasó en el 2020? ¿No? Hubo 2020 y lo que en el transcurso del 2021, para la gente que le gusta actualizarse, en realidad todos los colegas nos gusta actualizarlo, apareció un boom de cursos, charlas, conferencias, webinares, conversatorios, eventos de todo tipo, eventos virtuales, donde pudimos actualizarnos, ¿no? Conocer a otros colegas,
uno conoció muchos colegas, y por ejemplo, Resiaria contabilizó más o menos en Latinoamérica unos 600 eventos en el 2020, quizá hubo más porque se le ha pasado. Ahí ellos tienen un cronograma de eventos y también tienen un archivo de los eventos offline. Uno puede ver, por ejemplo, este evento lo puede ver offline posteriormente si ellos lo registran, ¿no? Así que fíjense, más de 600 eventos en el 2020, que antes estaban estos eventos presenciales, ¿no? En muchos casos, y en muchos casos surgieron eventos nuevos. Por ejemplo, esta jornada en el 2019 estaba, y ahora aparece en el 2021 como evento virtual. Así que, y bueno, esta charla quedará grabada en el canal de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Misiones. O sea, esto es fundamental a la hora de también conocer otros colegas, ¿no? De hacer esos vínculos que antes no se daban, poderlo hacerlo desde mi casa, porque tenía más tiempo. El factor tiempo, como dije, puede haber sido una ventaja para nosotros si la supimos aprovechar. Y las bibliotecas digitales y virtuales, como la extensión de la biblioteca física, fueron la vedette de la bibliotecología. En el caso mío, mi página es bibliotecasdigitales.com.ar. Yo me especializo en este tema con el máster que pude realizar y toda la cuestión de lo digital en la biblioteca, la repercusión que tuvo. El año pasado me invitaron a 12 conferencias, webinarios, conversatorios, aparte de organizar nosotros como una actividad propia o de extensión, por así decirlo, y comunicación con otros colegas. Así que fíjese que la biblioteca digital tomó un protagonismo que no lo tenía antes de la pandemia, ¿no? Por eso, como extensión de la biblioteca física, las bibliotecas digitales, los repositorios, sabemos que son fundamentales hoy por hoy en toda universidad, instituto, que se precie, digamos, de tener una puerta al acceso abierto a toda su producción institucional, en el caso de los repositorios digitales, o crear bibliotecas digitales con material que esté fuera libre del copyright, ¿no? Fuera del paraguas de las licencias comerciales, y poder comunicar a través de las nuevas tecnologías y de Internet y llegar a sus usuarios en esta situación de pandemia. Otra cosa también que ocurrió es el tema de la salud psicoemocional, en realidad de todos, pero de los profesionales, nos pongamos como profesionales de la información, en todo este recorrido, ¿no? El recorrido del duelo que uno tuvo que hacer para aceptar lo que estaba pasando, ¿no? Me acuerdo, estaba en vacaciones de enero 2020, estaba leyendo el diario. Yo normalmente los sábados se ir a un bar ahí cerca de mi casa, acá en la ciudad de La Calera, y veo en el diario, creo que era el 20 de enero, un virus en China, en Wuhan, leía que había infectado a 3 personas, pero uno dice, no, esto nunca va a llegar acá, es imposible que llegue, ¿no? Y claro, y por eso digo que uno hace la negación, ¿no? Todo esto lo vive, esto no va a ocurrir aquí, ¿no? Dice, no, esto no puede pasar, porque está lejos. Uno por ahí ve esas noticias y ve en Indonesia apareció una plaga de algo y nunca llega acá, ¿no? Entonces yo dije lo mismo, esto no creo que llegue. Entonces dice, esto no va a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan después que aparecieron en el tema de los supermercados chinos? Que no sé si en Misiones habrá, acá en Córdoba está lleno de supermercados chinos, y la gente no quería ir al supermercado chino en una forma discriminada porque decía, no, debe estar infectado esta gente. Ya llegaban noticias de que el virus ya estaba en Europa, ¿no? Ya estaba en febrero, estoy hablando, en España, en Italia, ya se hablaban de muerte, entonces, y que había salido de China, y venían chinos justo en esa época antes de acá, entonces decían, no, ¿cómo puede ser estos chinos? Escuchaba gente y llegaban hasta memes de chinos, ¿no? De no vayan había uno que imitaba a un chino que estaba enfermo y el médico no lo quería atender, muy gracioso, pero ya había muchas discriminaciones a la comunidad china, ¿no?
Y uno decía, claro, pero ¿por qué no se tomó antes? ¿Cómo puede ser que ya el virus esté en Europa a los poquitos días, ya en febrero, después de haber leído el diario, 2 semanas después ya el virus? Y bueno, y ahí entra el tema del miedo, pero ¿qué, esto ya está en Europa, entonces llega en cualquier momento, llega a Argentina. Yo ya decía febrero, y uno decía, ¿qué va a pasar con todo esto? Que se está hablando, ya se hablaban de cientos de muertes en Europa. Y bueno, ahí viene el tema de la aceptación, ¿no? De cuando ocurre esto, que al principio uno no lo acepta, cuando tuvo que guardarse ese 19 de marzo, ese jueves 19 de marzo, ¿qué hago yo acá, no? Estoy triste, me siento vulnerable, ¿qué va a ser de mi vida, como le dije? Bueno, entonces a partir de ahí empieza todo lo que es los nuevos hábitos de confianza, ¿no? Uno ya empieza a buscar soluciones, ¿no? Me cuido, uso... Bueno, primero decían que no había que usar tapabocas, después que sí, uno ya después ya se vio que sí, que era muy necesario porque era una barrera ante cualquier, si uno tose o algo, aparte de la distancia, el tapaboca era muy necesario. Entonces ahí ya veo, me lavo las manos, uso alcohol en gel, ayudo a otro, a gente sola que está, puedo hacer una videollamada con alguien, buscar un nuevo vínculo. Todo eso, bueno, tiene que ver con todos esos hábitos que vivimos durante ese 2020, y bueno, estaríamos ahí subiendo, ¿no? Esa brecha, y entonces dice, la pandemia pasa, ¿no? Seguro de acá todos vamos a salir mucho más fuertes, mejores personas, estoy seguro, y mejores profesionales también. Pero principalmente mejores personas, mejores seres humanos, que podamos, después de esto, contar, y bueno, contar que realmente hemos sido resilientes ante toda esta situación. Bueno, otra cosa en la salud emocional, psicoemocional, los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? 7 de cada 10 sienten estrés, 4 de cada 10 depresión, ¿no? Estos son datos de ahora, principio de 2021. El otro día leía, acá decía 6 de cada 10 tuvo trastorno para dormir. Decía que en adolescentes y jóvenes llegaba de 9 de cada 10 jóvenes, hoy por hoy tenían trastorno de sueño. Es como si le cambian los ritmos. El ritmo circadiano cambia también en todo esto que nos tocó vivir, ¿no? Bueno, también el tema de los vicios, ¿no? Tanto bebidas alcohólicas, fumar, el tema de tranquilizantes, se acentuó con el tema de la pandemia y aún hoy, ¿no? Todos los que son especialistas en lo que son cuestiones de tóxicos y de drogas, hablan de esto, ¿no? Cómo ha crecido todo esto, y es algo que hoy, ¿no? Nuestra profesión también es una profesión social, ¿no? Aparte de humanística, es muy social. Por eso ustedes en el 2019 invitaron a Julio Díaz Atufa, ahí estuve viendo en la jornada, un especialista de la bibliotecología social, para que explicara antes de la pandemia cuestiones que hacían realmente el núcleo del objeto de la bibliotecología y a quién está destinada, ¿no? Se destina a una cuestión netamente de problemática social, y la biblioteca cumple un rol importantísimo en esto. Por eso es muy importante para que tengamos esos datos, porque estos son nuestros usuarios, ¿no? Tienen estos problemas, ¿no? Así que, como en ese mundo post-pandemia vamos a tener que convivir, aprender, tener conocimiento de cuestiones psicológicas, cuestiones sociales. Por eso es muy importante la bibliotecología en lo que es el desarrollo de la interdisciplina, ¿no? Por eso estamos hablando de cuestiones sociales y psicosociales. Bueno, otra cuestión también que fue muy importante, el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales de hacerlas más profesionales en esta situación de virtualidad. Es fundamental tener un plan social media, ¿no? Con todo lo que implica ese plan, ¿no? Saber qué redes utilizar, dónde están nuestros usuarios, medir esas redes sociales, cuántos me gusta, cuántos comparto, qué efecto tiene cada post que hago, ¿no? ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo aprender de los que saben? Por ejemplo, Julián Marquina, un súper especialista, que lo tuve como profesor en la Pompeu Fabra de Barcelona, es un súper especialista en el plan social media, ¿no? Él constantemente en su blog, Julián Marquina, va sacando posts relacionados
al tema de redes sociales, es un tema amplísimo, que merece un diplomado. Fíjese que hay hasta una maestría en redes sociales en España, ¿no? En la Universidad de Madrid se puede cursar una maestría. Fíjese el grado que se estudia, ¿no? De profesionalización. Nosotros también tenemos una materia en la Pompeu Fabra de redes sociales, ¿no? Que tiene que ver con algo que es muy planificado y que no es dejado al azar o que se trabaje, digamos, en forma, digamos, no profesional. Tiene que ser muy profesionalizante y utilizarla como canales de comunicación muy necesarios y con mucho más razón las bibliotecas que tengan pocos recursos económicos, ¿no? Es fundamental que las redes sociales se utilicen de forma inteligente, ¿no? Porque a veces son el único canal que tenemos para poder estar comunicados con nuestros usuarios, compartir contenido, no solo las redes sociales generalistas, sino las redes sociales verticales, ¿no? Esas redes sociales que son especializadas, ¿no? Hay redes sociales académicas también que podemos utilizar. Es muy importante imbuirnos en ese mundo y más en esta situación de tanta virtualidad donde muchos de nuestros usuarios se encuentran en esos nichos, ¿no? Por eso hay que estudiarlo con una lupa, digamos, como un investigador, como un Sherlock Holmes, y llegar al público que nosotros, a través de la segmentación y a través de lo que vayamos a apuntar y a través de los contenidos que podamos compartir, podamos hacernos, digamos, conocidos nuestra unidad de información y también acompañar, que tiene que ver con lo social, ¿no? Acompañar a nuestros usuarios por medio de la virtualidad, ¿no? Otra cuestión también muy importante, que es la magia del networking. ¿Esto qué significa? Esto se traduce como trabajar en redes, ¿no? En redes, el networking, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo iba a las jornadas de misiones, podía hacer cuando era presencial, podía llevar mi tarjetita que diría Juan Manuel Pineda, bibliotecario, Universidad Provincial de Córdoba, Facultad de Educación y Salud, mi teléfono, y podía después en el HP contactarme con colegas, los que no nos conocíamos, y podíamos hacer vínculos, ¿no? Los vínculos profesionales tan importantes, ¿no? En nuestra carrera, en nuestro desarrollo profesional son fundamentales. Siempre el famoso vínculo es para todo, lo que quiere emprender es muy importante tener personas, colegas que nos puedan apoyar, ¿no? Por eso el networking es fundamental. Hay un famoso libro, Cómo ganar amigos e influir sobre la persona, que es el manual del networking, un libro de autoayuda, pero que fue bestseller de Dale Carnegie, que habla de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, si yo, esto tiene que ser sincero también, si no lo nota el otro, si va a ser uno falso a la hora de vincularse con el colega, no. Uno tiene que hacer preguntas al colega si realmente lo que le interesa, ver sus temáticas que realmente investiga, el trabajo que está haciendo, cómo podemos hacer un trabajo de sinergia con el mismo. Hoy por hoy, y en la virtualidad, es fundamental, por eso son tan importantes redes como LinkedIn, ¿no? Esas redes profesionales o redes académicas, también a la hora de trabajar en este sentido. En la virtualidad, el networking digital es ahora el que tiene mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede ser que colegas que estén en el mismo chat viéndonos puedan vincularse entre ellos también? Y he visto conocerse, he visto generar grupos de trabajo que permiten muchas mayores posibilidades a los colegas en el trayecto de su labor, de su carrera profesional. Así que, y en el teletrabajo y en la virtualidad, adquiere un rol protagónico el networking. Por ejemplo, cuando uno hace un evento en LinkedIn, ahí sale el networking que uno tiene y la cantidad de contactos que puede hacer a través de esos eventos digitales, ¿no? Fíjense también, las jornadas era el lugar de preponderancia del networking, jornadas, también congresos, ¿no? Para conocer otros colegas y profesionales. Esto es muy importante a la hora de ver cuáles son los que... obviamente estamos saludos a todos los estudiantes, hay muchos estudiantes que nos están viendo
estaba viendo el chat, de la Universidad de Misiones, que después van a trabajar, están haciendo sus primeros años, y después van a egresar y van a querer insertarse a un campo laboral, van a querer algunos seguir la investigación. De acuerdo a lo que yo he observado y visto, desde mi humilde perspectiva, lo podemos discutir, por ahí si alguien quiere preguntar algo después, ¿cuáles son los 4 campos, digamos, o 5? Puse un quinto, tenía un 4, pero puse un quinto, que están muy fuertes hoy por hoy en la bibliotecología y la documentación. Uno es la información y documentación digital, por esta necesidad de utilizar las tecnologías, estos procesos masivos de digitalización que está habiendo a todo nivel, desde las oficinas, bancos, y las bibliotecas tampoco deben ser ajenas a este tren de digitalización que está habiendo. Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso ha contratado una gran empresa que hace digitalización. Hay empresas enormes también que hacen, o digitalización a menor escala que pueden hacer las organizaciones. Tiene que ver todo lo que es las bibliotecas digitales, los repositorios digitales, un mundo amplísimo, el de información y documentación digital. Otro tema también muy interesante, que no es bibliotecológico, pero está muy vinculado, es la educación virtual, que hablamos un poco. Hoy la educación virtual es fundamental. Las escuelas de bibliotecología también están teniendo mucha demanda de educación virtual, muchos cursos de posgrado, también que antes eran presenciales, se han pasado a ser virtual. La educación de posgrado cada vez más virtual, porque el egresado a veces no tiene tiempo ya de cursar, de ir, entonces lo puede estudiar desde su casa. Da muchos beneficios la educación virtual y ha dado buenos resultados. Así que hoy por hoy todo lo relacionado al mundo de las aulas virtuales, la educación virtual del aprendizaje, está teniendo un lugar preponderante. Por ejemplo, Moodle y otras plataformas que cada vez se están utilizando, mucho más importante saber manejarla, gestionarla, y el bibliotecario tiene un espacio muy interesante ahí, que no lo está trabajando todavía, muchas veces no lo está trabajando, y puede tener al lado de la gente que está en eso, en educación virtual del aprendizaje, tener un lugar en el bibliotecario, un espacio muy, muy importante, ¿no? No solo en la gestión de una biblioteca digital ahí, sino también utilizando estas herramientas y estas plataformas para lo que sea, ¿no? Ya sea para transmitir cursos, contenidos, o para formar a formadores de bibliotecología. Otra cuestión que dije, la bibliotecología social, hoy por hoy, que es una creación casi del magíster Hatuf, ¿no? Ha tenido también una repercusión. ¿Por qué? Porque la problemática social hoy, después de la pandemia, con todo lo que hemos hablado, es fundamental hoy. Hoy hay un quiebre social muy importante después de un acontecimiento. Fíjense las guerras, la Segunda Guerra Mundial, todo acontecimiento, hasta la crisis del 2001, ¿no? Justamente los 20 años de las Torres Gemelas. Hubo un cambio en el mundo también. Ya no era lo mismo viajar en avión a Estados Unidos o a otros países, los controles eran mucho, mucho más estrictos, ¿no? Entonces las cuestiones sociales cada vez están más efervescentes, y por ende los bibliotecarios debemos estar muy atentos a lo que es la bibliotecología social y a toda la problemática relacionada, ¿no? a este tipo de bibliotecología. Entonces estamos hablando de una bibliotecología digital, una bibliotecología social, bibliotecología virtual, por así decirlo, con lo que es la educación virtual. Y también hay otro tema estrella, que es la conservación documental, que ahí entran otros temas. Fíjense, ¿por qué son tan convocados Yerko Quitral de Chile? Nos hemos encontrado en varias conferencias con él. Qué casualidad, me encuentro Hatuf, Yerko Quitral, y a veces estoy yo ahí acompañándolo, porque son las temáticas del momento. Fíjense, son especialistas, sin lugar. Son profesionales muy respetados, realmente. A mí me llena de orgullo estar al lado de ellos, pero por la temática también. Acá tenemos Mónica Medina, que la están convocando de todos lados. Ella es bióloga y es bibliotecaria, ¿no? Y todo lo que es los aspectos de la microbiología también, con el virus, con todo el autocuidado que hay que tener, el tema arquitectónico, los espacios físicos y todo, ¿no? Y también otro tema que ha trabajado, el tema de propiedad intelectual también,
es fundamental hoy por hoy, porque en estas bibliotecas digitales muchas veces ha pasado que no se respeta el tema de la propiedad intelectual, por eso son tan importantes el tema de licencias libres, ¿no? Las Creative Commons y toda esa cultura digital libre, ¿no? tan importante hoy. Bueno, sin lugar a dudas, la alfabetización digital informativa es fundamental en todo lo que hemos hablado, ¿no? Ya esta la pasamos rápido porque el tema de los estudiantes que van a tener que adquirir cada vez más capacidad, habilidades ante esta infoxicación que hay, ante esta maraña informativa y ansiedad informativa en la sociedad de información. Es impresionante la cantidad de información que se produce en la actualidad, es increíble, así que estas habilidades cada vez son más necesarias y nos hemos dado cuenta en esta pandemia que los estudiantes lamentablemente, por más que puedan manejar ciertas aplicaciones, no es transferible a tener una gran capacidad de alfabetización, nos hemos dado cuenta. Entonces el bibliotecario ahí adquiere un rol protagónico, por eso le digo el super bibliotecario, la Dalit de la alfabetización informativa, ¿no? Es fundamental hoy por hoy reforzar y trabajar esas competencias, habilidades y actitudes, ¿no? A la hora de manejar y gestionar información tan necesaria para la toma de decisiones. Bueno, el tema también de la infodemia fue algo importantísimo, ¿no? Entonces ya vamos avanzando ya para la última parte de la conferencia. Juan, discúlpame. Sí. No está avanzando tu presentación de las diapositivas. Yo estoy avanzando. Estamos viendo, no sé si a todos les pasa, pero estamos viendo salud psicoemocional, ¿puede ser? Ah, no avanzado. Yo he avanzado, ¿eh? Ajá, por eso justamente me pareció que estabas avanzando en las diapositivas, pero no la podemos ver. Sí, estoy avanzando. Bueno, no sé qué pasará, pero yo es lo que estoy compartiendo. Igual te escuchamos. Bueno, voy hablando, en realidad las diapositivas mías son más dibujo, alguna palabra, es un título nada más, y yo le voy hablando porque es un título, pero le estoy avanzando en ellas. Bueno. Otra cuestión, lo que es la infodemia, noticias falsas. Muchas veces se la atribuye a la infodemia lo que es infoxicación y no. La infodemia tiene que ver con la salud, ¿no? Con todas estas noticias falsas que salieron en el ámbito de la salud con el tema del coronavirus. Fue algo que explotó allá por marzo del 2020 y donde los bibliotecarios hemos tenido que tener un rol muy importante ahí, ¿no? Tomar la posta, por así decirlo, porque realmente fue tremendo el tema de las noticias falsas que hubo, un término que lo sacó el presidente Donald Trump allá cuando fue la elección, allá por el 2015 creo, 2016, y bueno, y después se trasladó también a este tema de la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, comenzó hablando de la infodemia. Bueno, acá hay una, por ahí si no sé si nos están viendo, yo estoy pasando, dice la infoxicación, por ejemplo, por coronavirus sí tiene cura, y es la alfabetización informacional, que tiene que ver con este tema, ¿no? Fundamental. O sea, el tema de saber recurrir a fuentes confiables, ¿no? A la hora de trabajar con información fidedigna. Yo escribí 2 artículos, lo pueden ver en mi blog de bibliotecas digitales. Uno se llamó El rol del bibliotecario digital en relación a la desinformación y a las noticias falsas del COVID-19, que salió el 29 de marzo, y después saqué uno la semana siguiente. El primer artículo, hablamos a nivel general, principalmente por algunos audios que habían aparecido, noticias y audio. Por ejemplo, el presidente Alberto Fernández sacó un tuit donde habló, bueno, el tema de la desinformación que había, de noticias falsas, por lo cual, bueno, ahí se crea todo un portal después de que pasó eso, para, a través de la agencia Telam, un portal donde pueden uno chequear y van trabajando con distintos tipos de competencia, habilidad, también para que los alumnos puedan discriminar qué noticias son falsas
y que no, salió un montón de cataratas. Acá, por ejemplo, en Córdoba, les comento, hay un famoso doctor que el hermano es muy conocido, el doctor Pizzi, es muy conocido. Él salió a hablar que esas noticias que salen, que se viralizó por todos lados, diciendo que tomando un poquito de agua caliente y haciendo gárgaras, el coronavirus ya pasaba. Y él era un imitador genial, ¿no? Que lo hacía, pero todos creían que era el doctor. Y después tuvo que salir a desdecirse él, ¿no? Diciendo que no era él. Por supuesto, después salió también un audio que también llegó a muchos lados, de Karina Martinich, que era una médica que trabajaba en el Hospital de Virología en Buenos Aires, diciendo que alrededor de fines de marzo que tenían que hacer las compras y abastecerse de alimentos y todo la próxima semana, porque se venía una gran ola de coronavirus allá por principios de abril. Bueno, todo eso genera zozobra, que en realidad los que largan esas informaciones falsas, la idea es generar ansiedad, ¿no? Generar incertidumbre, apelar a la emoción, y por ahí uno no se toma el minuto o los segundos y comparte en forma automática, con el peligro que conlleva compartir esa información que estaba relacionada y vinculada al tema de salud. Por eso salieron después estos portales, salieron especialistas, que lamentablemente los bibliotecólogos deberíamos haber trabajado mucho más en ese sentido, en trabajar, en escribir, en dar charlas, conferencias, y se debe, porque no es que esto pasó y ya está, es un mal que está también, está el coronavirus, pero también está esta desinformación, las fake news, que están a la orden del día, siguen aún hoy, ¿no? Las informaciones falsas. Así que el que quiere pueda leer también el tema de audio, no tan difícil por ahí discriminar. Después WhatsApp sacó alguna herramienta que permitía vincularse con Google y ahí uno chequear si realmente el audio era falso o no, porque ahí hay que hacer un trabajo mucho más detenido, trabajar por algunas palabras claves, son competencias que los bibliotecarios nosotros tenemos, hacer la búsqueda, chequear con otra información. El tema de audio falso también fue un dolor de cabeza en este mundo de la fake news y la infodemia, ¿no? Un mal que llegó y llegó para quedarse. Por eso el bibliotecario tiene un nicho de trabajo importantísimo, ¿no? En ese momento. Bueno, el boom de las videollamadas y videoconferencias también fueron fundamentales, ¿no? Zoom creció en los primeros meses un 500%, las acciones de Zoom, Skype, que ya estaba, y después aparecieron otras, ¿no? Otras aplicaciones, como Facebook, sacó también el Facebook Room Messenger, Webex, que es una plataforma tipo Zoom, para 500 o 1000 personas, creo. Después apareció en forma gratuita el Meet para 100 personas, Zoom también, pero con una duración de tiempo de 40 minutos la videollamada, entre otras aplicaciones, ¿no? Fueron el boom de todas las videoconferencias, videollamadas, y era una forma de estar comunicado, ¿no? Ser comunicado. También las editoriales que han estado a la altura de las circunstancias, es importante mencionar, por ejemplo, la empresa iLibro, no es por hacerle publicidad, pero gracias a ellos pudimos tenerlo un año, porque a las universidades nacionales le dieron un año de prueba, fíjense ustedes. Así que fue fundamental en esa época de la pandemia dura poder tener la empresa que trabaja con muchas editoriales universitarias, y poder dar un servicio muy bueno a nuestros usuarios, ¿no? Springer también habilitó algunos meses, igual que Script, la plataforma también de libros y redes sociales, con mucho material digital. Creo que lo había habilitado hasta el 30 de abril de 2020. El Fondo de Cultura Económica, el famoso Fondo de Cultura Económica con sede en México, que también tiene en otros países y ciudades. La editorial Teseo de Buenos Aires, que aún tiene gratuito con material de humanidades y ciencias sociales, y la Feria Edita de La Plata también, que es una feria de libros muy artesanales
en lo que es la problemática social también, pero ellos también pusieron a disposición de material en forma libre para que pudieran descargar, ya sea PDF o EPUB, en esta situación tan límite, ¿no? Es importante tener en cuenta y mencionar, por eso digo, las editoriales, librerías, que tuvieron a la altura de las circunstancias en una época tan difícil donde no teníamos muchas veces acceso a las bibliotecas y a libros físicos o a material digital, ¿no? Por cuestiones económicas también. Bueno, sin lugar a dudas, seguir promoviendo el acceso abierto también a la información gratuita y académica es fundamental a través de repositorios digitales, como hablé. Si bien ha sido el crecimiento muy lento del acceso abierto y países como Alemania, Suecia, Francia, han hecho boicot antes de la pandemia a estos monstruos editoriales para que sus científicos publiquen en acceso abierto. Pero es importante tanto las universidades nuestras a través de la red de repositorios puedan, y a través de bibliotecas digitales, puedan brindar servicios de acceso al público, de información académica y científica. Es fundamental. Y otra cuestión también es la curación de contenido, ¿no? Esa técnica que consiste en seleccionar información relevante que está publicada en Internet. Por supuesto hay que filtrarla y personalizarla, ¿no? Darle nuestro toque personal y hacerla constantemente, cada cierto tiempo, es fundamental para nuestros usuarios. En este mundo infoxicado, donde hay tanta información, es fundamental darle al usuario una difusión selectiva de la información, y bueno, es el trabajo del bibliotecario. Había un bibliotecario argentino, ahora no recuerdo el nombre, me va a disculpar, pero él hablaba de algo tan importante, son más importantes hoy por hoy la curación de contenido, que hay muchas bibliotecas digitales, ¿no? Porque es la técnica, un humano tiene que hacer esa selección y ponerla a disposición de sus usuarios. Bueno, hicimos dentro de los trabajos que nos tocó hacer el año pasado, entre muchos trabajos que nos tocó, hicimos justamente en esta modalidad de curación de contenido, pusimos 90 recursos digitales de acceso libres y abiertos para todo el mundo, en realidad para nuestro usuario, que es la Facultad de Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, con todo material humano y de ciencias sociales en ese perfil, pero ahí pueden encontrar repositorios, bibliotecas digitales, pueden encontrar redes sociales académicas, pueden buscar bases de datos, todo de acceso libre era el sentido, bibliotecas digitales también, bibliotecas virtuales, y bueno, ahí ponemos la característica de cada biblioteca, porque está totalmente reseñada, qué material posee, y en este momento llevamos 90 recursos digitales, cada vez va creciendo este gran listado de recursos abiertos y libres para todos los usuarios nuestros, pero también para el que quiere utilizarlo. Bueno, como contacto yo tengo justamente un sitio web, como para ir terminando, que se llama bibliotecasdigitales.com.ar, donde pueden encontrar muchísima información que llamamos primero el marco teórico, ¿no? ¿Qué es lo que es una biblioteca digital? La diferencia entre bibliotecas digitales, virtuales y electrónicas, que muchas veces son similares pero no lo son. Lo que es la Big Data, lo que es toda la que es la parte semántica, las bibliotecas semánticas, y un montón de otros recursos que pueden encontrar en el blog también. Así que pueden acceder. También tenemos un canal de YouTube donde están todas las conferencias, no todas, pero algunas conferencias que hemos participado. Le dije, en el año 2020, 12 conferencias, 5 en el exterior y 7 en Argentina. Tuvimos en Colombia, tuvimos en Chile, tuvimos también en Perú y en Ecuador. Hemos estado y en Uruguay, perdón, en esos países. Y después nos empezaron ya en el segundo semestre a invitar acá en Argentina, después de hacer ese rotation virtual por todos estos países. Y bueno, ahí están las conferencias en mi canal de YouTube, que se llama Bibliotecas Digitales también. Pueden visitarlo, y en este momento
en el 2021. En el 2020 hicimos 3 eventos, los organicé a los eventos digitales. El bibliotecario como organizador de eventos es otro tema también, es otra posibilidad que nos brinda este momento, ¿no? En bibliotecas digitales, bueno, ahí pueden encontrar más de 50 videos, tenemos relacionados a charlas, conferencias que hemos dado, y en el LinkedIn también pueden encontrar en Juan Pineda. Así que los invito a todos a suscribirse y ahí que intercambiemos, y ahora vamos justamente a tener un evento el próximo 21 del 9, con un colega muy reconocido a nivel nacional, como es Adrián Curti, que es de Rosario, que vamos a hablar cómo buscar información académica y científica y no morir en el intento, en un título como para que podamos trabajar y no morir en esa, como dije, maraña informativa. Si a los bibliotecarios se nos hace difícil, fíjese a nuestros usuarios, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esta alfabetización informacional que cada vez se hace más necesaria y que el bibliotecario debe cada vez tomar el rol protagónico que necesita ahí, en esas competencias y habilidades, ¿no? Así que los invito y cierro con unas palabras y después quedo abierto a todas las preguntas. Bueno, muchísima gente, he estado viendo más de 100 acá en el chat, he estado viendo, no he podido leer el chat obviamente, pero gracias de todo corazón en nuestro día a los que nos están acompañando en esta charla. Espero no haberlos cansado, ¿no? Con todo lo que hemos hablado. Hemos estado más o menos un poquito más de la hora, nos hemos pasado, pero quiero cerrar con unas palabras para reflexiones finales de esta conferencia, de un gran educador como Jane Hart. Dice: los profesionales del aprendizaje pueden reinventarse y ser más relevantes que nunca en estos tiempos turbulentos. Pueden convertirse y curado y ayudar a sus organizaciones a mantenerse ágiles. Eso es todo. Disculpen si no han podido ver las diapositivas, porque no sé, yo lo veía desde acá y va pasando, pero bueno, quizás ha quedado ahí trabado, no sé por qué razón. Esta vez lo hemos tenido que hacer desde nuestro trabajo. Normalmente lo hago desde mi casa y con mi computadora, pero bueno, me han posibilitado en el trabajo dar la charla desde acá, y bueno, les pido disculpas si no han podido seguir la diapositiva, porque como digo, las diapositivas nuestras tienen muy pocas palabras ahí, son algunas palabras que son palabras claves nada más, para no cansar al público, y es solamente una charla amena que intenta desenhebrar esta difícil situación que hemos vivido, pero ver todas las posibilidades que se nos han abierto a partir de estos 18 meses, ¿no?, que ha transcurrido. Así que espero no haberlo cansado. Yo lo hice con todo el pasión, con todo el cariño que pongo en estas charlas. Realmente hay una preparación previa que me lleva mucho tiempo trabajarlo. No en todo doy la misma charla, no en todos los lugares, pueden verlo. Están los videos como prueba. Si no, vamos hablando de distintos temas que van surgiendo, ¿no?, a medida que el tiempo va pasando y uno va también creciendo, ¿no?, creciendo de mirada, de perspectiva. Así que gracias Natalia, gracias Belarmina, gracias Máxima y a todos los que nos están viendo, y quedo abierto a las inquietudes. Muchas gracias, Juan. Sí, realmente no hubo tiempo para aburrirse con la charla, porque te has paseado por distintos aspectos de lo que nos ha tocado en este tiempo palpar y vivir. Así que agradecidos. Acá tenemos sí algunas preguntas, muchos comentarios que te vamos a ir contando ahora. Vamos a empezar por las preguntas, si te parece. Por favor. Tenemos una acá de Nélida Elba García, que dice: ¿qué estrategias visualiza y nos puede sugerir para disminuir lo disímil que nos deja este proceso en el que todos nos hemos reinventado? Está difícil la pregunta. Sí, es una pregunta general, porque habría que ver uno dónde, en qué contexto, ¿no? Yo lo puedo hablar desde mi lugar y experiencia, ¿no? Desde mi recorrido en estos 18 meses.
que ha sido principalmente tratar de reflexionar, ¿no? Lo que estamos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, reflexionar, o sea, ¿qué tenemos, digamos, ya sea como profesionales, qué tenemos a favor, digamos, profesionales, con nuestros conocimientos, nuestro lugar de trabajo, nuestros contactos, todo eso, todo ese inventario que deberíamos hacer como para poder posicionarnos, digamos, un poco más pertrechados ante situaciones que aparecen, digamos, en la vida misma, y poder afrontarlas dignamente, yo creo, que tiene que ver, porque no sé esta persona bien desde dónde está, pero yo le digo desde mi lugar, ¿no? Y es una oportunidad para el crecimiento, digamos, en el caso profesional, ha sido total, digamos, para mí ha sido un crecimiento tremendo. Yo estuve en 12 charlas el año pasado, tenía ya una charla por semana, aparte organicé eventos, aparte el trabajo normal, el trabajo virtual que teníamos con alumnos, estábamos en las aulas virtuales, también tuve en un proyecto de un repositorio digital para la institución, como es una universidad nueva, necesita un proyecto para presentar en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Por eso es muy importante la resiliencia, ¿no? Ante situaciones tan difíciles, ¿cómo afronto, no? Por supuesto, la resiliencia no puede ser indefinida, no es un soportar siempre, sino, bueno, buscar soluciones ante los nuevos escenarios que se iban presentando, ¿no? Bien, gracias. Espero que se sienta respondida a la colega Anélida García. No, a Anelia le puedes más un aliento que le estoy dando a afrontar a algo tan complicado, ¿no? Como un virus que aparece que nos cambia la vida 180 grados, ¿no? Es algo muy, muy complicado que no hay soluciones únicas. Cada uno tiene también una carga, digamos, psicológica, emocional, que lo va a afrontar de distinta forma, ¿no? Pero como dije al principio de la charla, y ha dicho Víctor Frank, lo único que tenemos es la voluntad de cómo afrontamos eso. ¿Qué pongo yo ahí al afrontar eso? ¿Una actitud positiva o me dejo vencer por la situación? Así es. Bueno, tenemos otra pregunta de Guillermo Llanes, que dice, ¿habrá que generar los lazos comunitarios para que la información sea un derecho y no quedar en la desigualdad 4.0? Sí, sin lugar a dudas. Cada bibliotecario, bueno, está dentro de que trabaja, ¿no? Está dentro de una comunidad, ¿no? Determinada, y es fundamental los vínculos que ejerce, no solo intrainstitucional, sino extrainstitucional. Todo el trabajo, por eso también hay una cuestión de extensión bibliotecaria, el bibliotecario que sale hacia afuera, cosa que cuesta muchas veces, ¿no? A veces los bibliotecarios somos muy ratones de biblioteca, muy de estar hacia adentro, hacer una gran introspección hacia uno mismo. Algunos son muy tímidos y le cuesta vincularse al entorno social, ¿no? Que es el entorno próximo, el que está ahí, bueno, que está una biblioteca universitaria también, por más que está dentro de una universidad, tiene un entorno social, por eso está la extensión universitaria, ¿no? La extensión, por ejemplo, no es solo de las bibliotecas populares, ¿no? Las bibliotecas universitarias, institutos terciarios, especializadas, deben tener su accionar social en este mundo que se denomina 4.0, ¿no? Donde entran a jugar tecnologías muy avanzadas, ¿no? Y bueno, también las tecnologías nos permiten ese salir, ese dispararnos hacia afuera y conectarnos, ¿no? A través de estas tecnologías hasta más inteligentes, ¿no? Que son la tecnología 4.0 que dice Guillermo, ¿no? Así es. Bueno, tenemos otra pregunta de Rocío Alegre. Un cachito, interrumpo un segundito. Le queríamos pedir a Juan si podía dejar de compartir pantalla, entonces se lo puede ver disculpe, mejor. perdón, yo... No hay problema, era solo para avisar. Gracias. Bueno,
Vamos entonces con la pregunta de Rocío Alegre. Con respecto a la inserción laboral del bibliotecario en los tiempos que corren, ¿ha observado casos de profesionales que se encuentren trabajando en espacios innovadores? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. He observado casos de bibliotecarios trabajando en editoriales, por ejemplo. Bibliotecarios también trabajando también ahora están las empresas startup, ¿no? Esas empresas tipo Mercado Libre, de esas empresas digitales, que también he visto que hay bibliotecarios, porque digamos nosotros tenemos conocimientos y habilidades muy particulares, ¿no? Que muchas veces son requeridas en estas empresas, ¿no? Un poco salir de la biblioteca clásica y trabajar en otro tipo de actividad, ¿no? Como dije, el bibliotecario creador de eventos digitales también, es algo que sale totalmente de lo que tenemos nosotros como bibliotecario en una biblioteca, ¿no? Sin lugar a dudas, esto se amplía muchísimo, ¿no? En un montón de actividades, y bueno, lo que es fundamental también, el trabajo interdisciplinario, porque nuestra actividad es propia de la interdisciplina, lo cual nos permite encontrar otros nichos laborales de inserción laboral, ¿no? De inserción profesional también, y bueno, es lo que he visto, ¿no? Lo que he visto que algunos profesionales han salido de la biblioteca clásica y encontrado otros nichos o mercados de trabajo bastante nuevos, que van con la pregunta anterior que tiene que ver con la industria 4.0, ¿no? Y un poco ver también las currículas, ¿no? Cómo van a tener que ir actualizándose de a poco para estos nuevos escenarios que se presentan post pandemia, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de Armando Olomés. Nos dice si usted conoce algún sitio que recomiende para verificar las fake news. Sí, hay dos sitios que recomiendo. Uno es justo, es un portal de Telam, que tiene justamente, hay una herramienta que permite trabajar con alumnos para que ellos mismos hagan prácticas de reconocer noticias de fake news. La CNN también tiene un sitio también que permite hacer estas prácticas muy interesantes a la hora de alfabetizar informacionalmente. El de Telam es el que más se trabaja por nivel, digamos, oficial, gubernamental, con un montón de herramientas y fuentes informativas, ¿no? Hacen un gran trabajo. Yo los invito a que lo visiten al sitio de Telam. Y después hay otro sitio también que se llama Chequeados, también que hace un portal que también trabaja con el tema de verificación de fake news y todo lo que es las noticias falsas. Muy bien, gracias. Aquí... Bueno, hay importante, perdón, en noticia falsa, bueno, más allá de esos sitios es importante nosotros hacer una metodología de trabajo, ¿no? Que tiene que ver con reflexionar cuando nos dan la información, chequear, también buscar otras fuentes, por lo menos 2 fuentes más, lo que hacen los periodistas, chequean con otra fuente para ver si es cierta. Después buscar palabras claves también relacionadas, ver las fechas también de la noticia, quién es el emisor, fundamental también. Hay 4 o 5 tips fundamentales a la hora de verificar si esa noticia es falsa o no. Así es. Bueno, tenemos una pregunta de Cris Herrera que quiere saber cuándo es la charla sobre cómo buscar información académica y no morir en el internet. La famosa charla con mi colega, que lo he visto acá en el chat, Adrián Curtis, le mando un gran saludo. Después a las 6:30 ellos también hacen una conferencia, pues él es presidente de la Asociación Bibliotecarios de Rosario, los invito a todos que la vean, a la conferencia que organiza con Nicolás Tripaldi, un reconocido profesional también, colega,
Así que eso va a ser la charla el día 21, justo cuando venga la primavera. Ahí estamos nosotros a las 7:30 en mi canal de YouTube, donde vamos a hacer un conversatorio. Los conversatorios son bastante así desestructurados lo que hacemos, con algunas preguntas, y después el público también participa muy activamente. Muy bien, ahora vamos a compartir algunos comentarios que nos han dejado en el chat los colegas. Rosa Mabel Domínguez dice, tan difícil de desestructurar. Sí, realmente, ¿no? Rosana Petrela, muy importante lo que decís, Juan, disminuir la brecha de pobres y ricos. Nuevamente, Rosana nos dice, muy importante poder conectarnos e interactuar con otros colegas. Ahí radica la riqueza bibliotecaria. Celeste Romero nos dice también, es la era de la posverdad y la inmediatez. Falta el sentido crítico al consumir contenidos informativos. Luego, algunos colegas nos traen comentarios referidos a la pandemia y el COVID, la adaptación a las dificultades, ¿no es cierto? Marlene Barr nos dice, las bibliotecas y los bibliotecarios se vieron implicados en adaptarse a nuevas formas de trabajo y de comunicación con el usuario ante las circunstancias de la pandemia COVID-19. Norma Silac nos dice, la pandemia nos dejó muchas herramientas que en algunos casos tuvimos que aprender. Marlene Barr, pienso que la mayor dificultad que tuvimos que afrontar fue la conectividad. Rosa Domínguez nos dice, tiempo, acceso a internet, dispositivos adecuados, conexión estable, etc. Nati Irala, muchas personas se tuvieron que adaptar a la virtualidad. Guillermo Yáñez, se suma la conservación, preservación, puesta en línea de todas las charlas afines a la bibliotecología para formación y a plazo poder criticarlas para mejorar y lograr nuevos puntos de contacto. Jimena de la Plaza, la pandemia nos abrió un horizonte nuevo en la profesión y como seres humanos. Alex Feria, esta pandemia abrió muchas oportunidades para poder estudiar y tomar cursos para aquellos que no tenían tiempo para hacerlo presencialmente. Guillermo Yáñez, habrá que seguir siendo bibliotecarios dentro del sistema capitalista que se chocó con una pared de 300 kilómetros el año pasado. Esa puerta no tiene salida. Luego tenemos comentarios de tipo salud psicoemocional. Una dice, considero que la salud psicoemocional es muy significativa para seguir estudiándola. Jimena de la Plaza, la salud mental en todas las edades ha recibido un impacto terrible y va a ser muy difícil restituir ciertos parámetros para seguir adelante. Nélida García, excelente, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, altamente recomendable para nuestra profesión. Se está refiriendo al libro de Dale Carnegie. Exactamente. Rocío Alegre, muy buenas tardes, maestro. ¿Qué rescata de su experiencia trabajando en repositorios institucionales y digitales? Esta era una pregunta. Sí, bueno, nosotros estuvimos trabajando, más allá yo tengo un proyecto de biblioteca digital en mi sitio, pueden visitarlo en Biblioteca Digital, que trabajo con un software específico que se llama Omeka, ¿no? Un software que trabaja con Dublin Core, con todos los protocolos que requieren ese tipo de descripción de objetos digitales. Así que estuvimos trabajando un poco en una biblioteca digital de muestra que está en un servidor donde yo alquilo, que está en Rosario justamente el servidor, y ahí hemos subido la biblioteca digital. A su vez, en mi trabajo estuvimos trabajando en el proyecto del repositorio digital
con DSpace, ¿no? Con el software DSpace, así que prontamente ya va a estar para todo el público que quiera verlo. Así bueno, eso ha sido entre el 2020 y 2021 mi trabajo con repositorios digitales y implementación de bibliotecas digitales también. Buenísimo. Nélida García, coincido plenamente, la tendencia debe ser la formación en línea. Noemí Urié, claramente nuestro rol es multifacético y nos lleva a estar actualizados y adaptarnos a los nuevos modos de transmitir nuestros conocimientos profesionales. Susana Carazawa, en relación al virus y o pandemia, hubo personas que han generado mucha paranoia, generando problemas psicosociales. Norma Esther Sosa, la pandemia también nos abrió muchas puertas y llegar un poco más a nuevos usuarios. Bueno, hasta aquí entonces los comentarios. Muy lindos comentarios. Sí. Muy lindos comentarios, bárbaro. Bueno, muchas gracias a toda la organización por esta posibilidad de dar una charla. Hemos dado un pantallazo en un montón de temas, pero son temas que fueron candentes durante estos 18 meses y todos muy vinculados a lo profesional que atravesó, lo psicosocial, lo digital, lo económico, lo político, las conectividades, las brechas digitales, el acceso abierto a las bibliotecas digitales y repositorios digitales, entre otros temas que hemos abordado como para dar un pantallazo más o menos desde lo que yo pienso, lo que observo, lo que estos 27 años de experiencia en bibliotecología, desde que empecé a trabajar en 1994 en bibliotecas, y bueno, me ha permitido hoy por hoy hacer esta síntesis. Me viene bien a mí hacer un conteo, un punteo de todo lo que hemos atravesado, un balance que significa como para que vayamos a la pospandemia mucho mejor, ¿no? Mejor profesional y mejor persona. Así que le doy un abrazo grande a todas ustedes que nos han acompañado, que han hecho una gran difusión de este evento en un día muy particular y que es una celebración y que sirva para reflexión. La charla principalmente va a eso, a reflexionar, a pensar y a repensarnos, ¿no? Así que gracias a todas y a todos por la oportunidad. Cuando podamos juntarnos presencialmente, vamos a estar en la jornada que organizan ya 17 jornadas de bibliotecología, que son todo un éxito en su asistencia, y la gente que colabora, el grupo que tienen del Departamento de Bibliotecología, que es excelente, así que grandes profesionales, con todo, y a todas las autoridades, a Gustavo, a María, a Marlene, a todos por permitirnos y permitirme estar con ustedes. Muy bien, gracias Juan. Ahora a mí me toca entonces, espero haber tomado nota y poder interpretar sintéticamente lo que nos has transmitido. Me toca hacer el cierre entonces, haciendo un breve repaso de lo que nos transmitiste. Creo que tu conferencia Bibliotecarios en Pandemia ha centrado su eje en los bibliotecarios y que han sabido interpretar que las bibliotecas son espacios con más espacio, ¿no es cierto?, en el aislamiento, más espacio virtual. Hemos asistido a una apertura de la biblioteca, espacios que se han desarrollado de manera integral, que han mostrado ser lugares donde se puede aprender alternativamente y de otra manera, donde hubo interacción en el aprendizaje constante. Los bibliotecarios han puesto a disposición de sus usuarios programas de contenidos y actividades en línea que permitieron seguir en contacto con el usuario, no perderlo, traerlo nuevamente a la biblioteca
¿no es cierto? Y esa biblioteca estuvo ahí, estuvo presente. Estuvo presente a través de los préstamos digitales de libros, de las revistas, de los diarios, de los audiolibros. A mí me ha tocado ver cómo las bibliotecas escolares y las públicas han puesto a disposición de sus usuarios juegos, películas, entretenimientos, para seguir conservando y sosteniendo a ese usuario que estaba pasando dificultades, al igual que todos nosotros, dificultades de todo tipo. El bibliotecario ha demostrado que sabe utilizar sus habilidades, que ha sabido plantarse con actitud, como has dicho, frente a la pandemia, ha usado el pensamiento crítico para seleccionar, para poder materiales, para interpretar el perfil de su usuario y saber qué tenía que dar. Ha trabajado en análisis de datos, ha demostrado la flexibilidad que tiene para pasarse de una presencialidad a una virtualidad sin mayores inconvenientes. Ha mostrado tener liderazgo y plantarse frente a la pandemia, buscando soluciones que sirvieran para que su usuario estuviera ahí contenido y presente. También demostró que sabe manejar las tecnologías y aprende fácilmente cuando necesita nuevamente algo que no estaba dentro de su órbita de manejo. Ha sabido crear infraestructura digital para mantener y sostener los servicios en el aislamiento. También demostró que maneja metodologías de promoción de servicios, ha sabido dónde está su usuario y decirle qué te puede ofrecer hoy. También manejó comunicación avanzada para conectarse con los docentes, con los investigadores de las bibliotecas universitarias. Manejó en síntesis la mercadotecnia. También he visto en bibliotecas escolares de escuelas primarias cómo han abierto comunidades de lectura en voz alta, interesantísimo, para niños, espacios de conversación en línea para adultos en las bibliotecas públicas, es decir, toda esta gama de servicios que han surgido para dar respuestas al usuario. El bibliotecario no se quedó en pandemia, supo dar respuestas, supo plantarse ante la situación, ha mostrado su resiliencia y ha demostrado que es un profesional indispensable dentro de la sociedad. Bueno, tú dirás si te interpreté o no, y bueno, puedes Sí. agregar lo que quieras. No, completó, doctora, cuestiones también que había dicho, ¿no? Porque también hubo un trabajo relacionado que a veces no tenía tanto que ver con lo digital, ¿no? Sino con acciones que tienen que ver como la lectura en voz alta, hasta utilizando tecnología mínima como grupos de WhatsApp en épocas donde había aislamiento, los bibliotecarios pudieron leer a usuarios, ¿no? Textos, entre otras cosas que fueron muy loables en épocas tan difíciles, ¿no? Así que sin lugar a dudas ha sido una cantidad de diversidad de actividades que los bibliotecarios demostraron que estaban muy activos, ¿no? A pesar de todo el aislamiento, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces a Juan por tu disertación, por toda esta reflexión que venís a darnos del quehacer bibliotecario, pre, durante y post pandemia que tenemos. Y bueno, y a la doctora Belarmina también por sus intervenciones y por ser moderadora. Queremos agradecer esas palabras finales que destacan nuestra profesión, la importancia de nosotros, profesionales de la información, en esta era tan virtual, ¿no es cierto? Queremos además, en este espacio, saludar
especialmente a los bibliotecarios recién egresados de nuestra casa de estudios, de nuestra querida Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que durante el 2020 y el 2021 lograron titularizarse. Ellos son Rocío Alegre, Marcelo Trinidad y Victoria Archietti. También queremos saludar especialmente, sí, no sé si están presentes ellos, seguramente están conectados. Y bueno, más que en este día tan especial para todos, darles un cordial saludo y nuestras felicitaciones. Porque además, queremos mencionar que el 28 de agosto pasado, Rocío y Marcelo han sido distinguidos por la Asociación Nacional de Bibliotecarios Graduados, ABGRA, como los mejores promedios del 2020 del Departamento de Bibliotecología, con un 9.67 y un 9.06 de promedio general. Así que muchísimas felicitaciones a ambos. También debemos destacar y anunciar otras satisfacciones que hemos obtenido con las 3 brillantes defensas de tesina a cargo de Isabel Sanabria con su trabajo Análisis sobre el uso del software Aguapay públicas de la ciudad de Posadas. Lorena Leguizamón también presentó la beca de formación profesional y el diario académico, Experiencias en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. En pandemia también, Lucas Ichowski defendió su tesina, titulada Biblioteca Universitaria de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones, mirada evaluativa desde los usuarios. Así que bueno, tenemos mucho por festejar. Nuestras felicitaciones nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Juan, nuevamente, por toda tu reflexión, y bueno, no sé si alguien más tiene algo que acotar, o damos por finalizada la jornada. Creo que, como para cerrar, agradecer también a todo el público presente, que fue muy diverso. La verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que ha participado, y gente de Misiones, de la comunidad bibliotecaria que siempre está desde estos 18 años realizando esta jornada, pero también mucha gente de otros lugares que nos compromete a generar desde la Universidad Nacional de Misiones más actividades como esta, para también visibilizarnos, que es otra de las cuestiones que este escenario de pospandemia también va a traer, ¿no? Nuevas oportunidades para la visibilización, como bien lo decía Juan Manuel, que a veces van al repositorio, pero también con acciones de este tipo, como compartir jornadas y eventos científicos, que son tan necesarios para universidades que están en estas zonas que están un poco alejadas de la centralidad en Argentina, ¿no? Y que si bien son universidades que ya tienen bastante trayectoria, una dentro de poco va a cumplir 50 años, todavía, a comparación de las universidades centrales, son mucho más pequeñas, tienen algunas deficiencias estructurales, y que a pesar de todo tienen una producción científica sostenida, y que pueden compartirlo no solo mostrando, sino también organizando redes que son tan necesarias. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, Simón, la verdad que sí, ojalá que estas modalidades virtuales lleguen para quedarse. Por ahí podemos volver a la presencialidad, que bueno, tiene ese entramado, ¿no es cierto?, tan ameno de vernos cara a cara los colegas y poder intercambiar, debatir nuestras experiencias y demás, que enriquece muchísimo a la profesión. Y bueno, y si no, podemos habilitar, a pedido del público, algún espacio también virtual de intercambio. La verdad Creo que el escenario es híbrido. Súper enriquecedor. Creo que el escenario es híbrido, que va a haber presencialidad, porque además tiene que volver los brindis, que eso es tan importante, ¿no? Encontramos con Manuel que nosotros siempre cerramos con un brindis, entre todos, que era maravilloso, y que eso tiene que volver, pero también ver que la virtualidad nos ofrece una interconexión que hay que tomarla como esa oportunidad, que es para varias cosas, ¿no? Para varias cosas positivas, todas. Exactamente. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos, los presentes, directivos, colegas, público general, estudiantes, graduados. Esperamos
mejorar y por ahí estimular, ¿no es cierto?, las ganas, el empeño de alcanzar en algún momento el ser profesionales de la información, contagiar este entusiasmo por la profesión y, bueno, lograr entre todos mejorarla. Bueno, muchas gracias a todos y nos reencontramos en cualquier espacio y cuando el tiempo lo diga. Adiós. Muchas gracias, Chao, Juan. hasta luego. Colegas. Chau, chau.